¿Qué tal? Buen día. Gracias por acompañarnos a esta segunda parte de nuestra serie Caminando hacia el desastre. Te pongo al día de lo que hemos visto hasta el día de hoy. No sé si a ti, igual que a mí, te resulta incómodo, muchas veces desafiante la idea de que somos un desastre. Y cuando piensas en eso dices, yo no soy un desastre. Yo conozco a personas que realmente sí son un desastre, pero yo no soy un desastre. Y es que la verdad es que somos muy buenos para identificar desastres en otras personas, pero la verdad es que en nosotros pues no los identificamos. Si vemos un matrimonio y decimos, no, ese matrimonio es un desastre total. Vemos una relación de unos amigos, de unos novios, decimos, qué desastre esa relación. Vemos una área en una empresa, decimos, esta área en esta empresa realmente es un desastre total. Vemos a personas manejar su vida de una manera mal, entre comillas, y pensamos, no hombre, esa persona realmente es un desastre. Así que somos hábiles en identificar un desastre en la vida de otras personas, pero no para ver desastre frente al espejo, cuando estamos viéndonos tú y yo. Así que no somos humildes para reconocer un desastre, no somos humildes para decir mi vida está realmente fuera de control, intento pero no avanzo, intento pero retrocedo. Así que cuando veas un desastre, por favor, y es lo que vimos la semana pasada, no critiques, más bien sé un estudiante de la vida de otras personas, porque estamos a una o dos decisiones quizá de que nuestra vida se salga de control y se vuelva un completo desastre. ¿Qué nos separa de las personas que sí están en un desastre? Yo creo que una o dos decisiones quizá en tus finanzas, una decisión o dos decisiones financieras, emocionales, relacionales. Así que realmente no nos separa demasiado. Entonces, en vez de criticar a otras personas, entonces analiza y dices la frase con la que nos fuimos el domingo pasado y es, yo reconozco un desastre cuando veo uno porque yo soy uno. Eso fue lo que dijimos, que durante la semana tú estuvieras repitiendo en voz baja a ti mismo, a ti misma esa frase cuando te dieras cuenta, te percataras del desastre de otra persona. Y esto del desastre en la vida de una persona no tiene que ver con religión, tiene que ver con la realidad de la vida. Así es la vida, sin importar tu afiliación religiosa o si tú dices yo la verdad soy ateo, no estoy creyendo en alguna deidad, etcétera. Tendrías que reconocer que tu vida en muchas ocasiones llega a ser realmente un desastre. Y llegas a decir, ¿por qué me comporto así? ¿Por qué caí en deudas una vez más? ¿Por qué me asocié con esa persona una vez más? ¿Sí? ¿Por qué le fui infiel a mi pareja? ¿Por qué me metí en esa relación que no debía entrar, no debía meterme? ¿Sí? Y entonces cuando estás en ese debate, tú sabes, en esa conversación interna contigo mismo, para no sentirte tan mal con Dios, entonces lo que haces es decir, bueno, es que nadie somos perfectos, nadie es perfecto, ¿sí? Y conozco casos peores que el mío, ¿sí o no? Es lo que terminamos diciendo. Y entonces en ese debate o en esa conversación interna que tenemos con nosotros mismos, a través de esa conversación de que no somos perfectos, pues llegamos a la conclusión o nos acercamos a la realidad, pues de que realmente sí hay alguien perfecto, es decir, que Dios existe. Porque Dios es el único que ejemplifica perfección, tú no, yo no, nadie ejemplifica perfección y que Dios es el único que muestra también el camino hacia la perfección. Entonces, cuando tú reconoces, cuando reconocemos nuestros desastres, estamos a unos pasos de reconocer a Dios. Yo digo a unos pasitos, a muy corta distancia realmente de poder reconocer a Dios. Como sabemos, o más bien, ¿cómo sabemos que tenemos un desastre en nuestra vida? Es porque tenemos esa referencia de nuestro Padre Celestial. Así que, pues muchas veces hemos estado en la situación de decir, soy un desastre, y al momento de estar en ese desastre, cuando estamos en medio, cuando lo estamos viviendo, nos justificamos, ¿sí?
ponemos excusas para no reconocer que somos un desastre, razonamos y tenemos muchas razones para no reconocerlo. Y a la distancia, cuando ya pasa tiempo, de alguna manera dices, qué tonto fui, ya pasó 1 año, 2 años o meses o 3 años, dices, qué tonto fui en aquella ocasión, cómo se me ocurrió, en qué cabeza cabe lo que realmente hice en ese tiempo. Así que si tú estás en un desastre, el día de hoy, en este momento, el tema que estoy viendo es para ti. Y si tú dices, no, ¿sabes qué, Alfonso? Yo voy saliendo de uno o no reconozco que tengo algún desastre en ese momento. Bueno, será útil para ti, aunque no estés en uno, porque eventualmente, déjame decirte, vas a estar en un desastre. Ahora, en medio de ese desastre en el cual estamos, muchas veces no sabemos qué hacer. Es decir, intentamos muchas soluciones y no salimos del desastre. Pasamos de una idea a otra idea y no salimos. Y pareciera ser como que estamos ciegos, como que estamos en total oscuridad en medio de ese desastre. Decimos, ¿la decisión será buena o no será buena? Y todos tenemos, déjame decirte, o todos tendremos en algún momento de nuestra vida desastre. Y a pesar que no sabemos qué hacer durante ese tiempo porque hay ceguera, déjame decirte algo que sucede. Tu desastre tiene el potencial de acercarte a Dios. Eso es extraordinario. Y me preguntarás, ¿y por qué dices eso, Alfonso? Bueno, una razón, solamente una razón por la cual nuestro caos, nuestro desastre nos acerca a Dios es porque nos quedamos sin opciones en medio del caos. Ya hicimos de todo, ya utilizamos todo y nos rendimos, levantamos las manos delante de Dios. Y entonces esto me hace pensar en el desastre humano y en un texto muy famoso, yo creo quizá el más conocido en el mundo, quizá tú lo sabes. Este texto es Juan 3:16 y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo que comunica este texto extraordinario es que Dios está cerca de nosotros, que Dios está comprometido con la humanidad, contigo en particular. ¿Y sabes por qué? Porque nos ama, se arremanga las mangas por amor a nosotros para venir a salvarnos a cada uno de nosotros. Y te preguntarás, ¿y de qué nos salva o de quién nos salva? De nosotros mismos. Nos dice, mira, tu desastre, Alfonso, no me aleja de ti, todo lo contrario a lo que pensamos muchas veces de manera religiosa, ¿sí? Que nuestro desastre nos separa de Dios. Pero aquí realmente este texto habla y dice lo contrario. Y en el siguiente texto nos dice la razón por la cual Dios hace eso. Y el texto dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Un texto también extraordinario. Primero nos dice cuál no es la razón por la cual Dios envió a su Hijo. Y esta razón es no para condenarlo, pero históricamente creemos que nuestro desastre nos aleja de Dios, que Dios está como un policía universal, viendo todo lo que sucede en el mundo y está viéndote y dice, hey, te agarré con las manos en la masa, ¿sí? Otra vez metiste la pata, de nuevo la regaste, ¿sí? Pero no, la razón realmente es salvarlo. Y dice que al mundo, pero aquí es muy genérico, es salvarte a ti en particular, para rescatarte a ti y a mí de nuestro desastre. Así que voy a repasar contigo esta mañana, en el tiempo que me queda, tres historias bíblicas de personas con vidas desastrosas. Curiosamente son 2 mujeres y un hombre, no sé si tenga que ver estadísticamente algo, pero no te creas, es broma. Y vamos a ver en estas historias cómo Jesús trató con el desastre de estas personas particularmente y cuál fue la solución que ofreció a estas personas. Porque creo que la misma solución que ofreció a ellos en ese tiempo es la misma que nos ofrece a nosotros el día de hoy. La primera persona, te voy a dar algo de contexto, es una mujer. Jesús está
enseñando muy de madrugada. Algunas traducciones dicen que a las 6 de la mañana en el templo, y está enseñando en una reunión de iglesia. Y entonces de repente llega un grupo de personas con una mujer que llevan cautiva. Y este grupo de personas son líderes judíos. Te digo algo, que estos líderes judíos de alguna manera marcaban tendencia en ese tiempo, le decían a la gente qué hacer y qué no hacer, interpretaban las escrituras de alguna manera a su manera. Y entonces ellos entran, llegan con una mujer a la fuerza, la avientan ahí en ese lugar, en medio donde está compartiendo, enseñando Jesús, y le dicen, mira, la ley judía enseña que cuando una mujer es descubierta en pleno acto de adulterio, entonces debe morir apedreada, le dicen, y traían piedras en sus manos. Ahora, no dice la Biblia si esta mujer estaba casada y se cometió adulterio con un hombre, con otra persona, o si esta mujer era soltera pero se metió con un hombre casado. La Biblia no dice exactamente cuál fue la situación, pero la agarraron en acto de adulterio, ¿sí? Y entonces Jesús se inclina, comienza a escribir en el piso, pero ellos insisten, hey, la ley dice esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué debe hacerse? Y Jesús dice, bueno, está bien, tanto insisten, los veo con piedras en su mano, y dice esta frase que muchas veces tú has dicho, la conoces de memoria, el que esté libre de pecado, que, yo sé que dijiste, tire la primera piedra, ¿sí? Y entonces, muy curioso, en lugar de comenzar a tirar piedras, la soltaron una a una y se fueron. Jesús voltea con esta mujer y le dice una cosa extraordinaria, ¿dónde están los que te condenaban? Y entonces, pues ya no están. Jesús dice, yo tampoco te condeno, dice en un texto en la Biblia, vete y no peques más. Extraordinario, ¿sí? Ahora, las personas que tienen años en iglesia, de alguna manera el énfasis que le damos siempre es a la segunda parte. Está bien, Jesús la perdonó y le dijo, vete, pero no peques más. Y es cierto, no peques más. Pero muchas veces pasamos por alto o no ponemos por énfasis la primera parte, ¿sí? Y la primera parte creo que es Jesús diciendo, yo siendo perfecto, yo siendo superior a ti, mujer, no te trato así, no te condeno, ¿sí? Yo que soy la perfección, no te condeno por esa vida desastrosa que has estado llevando, ¿sí? Pero la tendencia dentro de la iglesia muchas veces es condenar, ¿sí? Es señalar a la persona, creernos superiores moralmente que otros. Y especialmente la gente que estamos, te vuelvo a repetir, dentro de la iglesia. Por eso te recuerdo, y es un momento genial para hacerlo, el tipo de iglesia que estamos haciendo, que estamos construyendo en Betel Norte, no una iglesia donde nos sentimos superior moralmente a otras personas, que ve el desastre de otras personas y no identifica el suyo propio, ¿sí? No queremos construir una iglesia así, sino una en el cual el reflejo de esa iglesia es Jesucristo, que entiende la vida del ser humano y que entiende que la vida del ser humano está rota y que en cierto momento hay caos y hay desastre en la vida de un ser humano, hombre o mujer, y que a veces ese desastre se nota más que otro desastre. Es decir, hay desastres que podemos ocultar por un tiempo, pero hay desastres que no podemos ocultar, son evidentes. El punto es que Jesús no la condenó, le ofreció una salida a su desastre. Deja de hacer, mujer, lo que estás haciendo. Y nuestra conclusión muchas veces es que por su buen o mal comportamiento la acerca o la aleja de Dios. Ahora yo me pregunto, ¿de dónde sacamos eso? ¿De dónde sacamos que tu comportamiento te puede alejar o te puede acercar a Dios? Porque ¿sabes qué? La realidad es que tu comportamiento realmente no puede alejarte de Dios o acercarte a Dios. Él se comprometió a estar cerca de ti y de mí. De tal manera que entonces quizá hay personas que dicen, Alfonso, pero es que tú no sabes lo que yo
hice, no conoces mi desastre. Yo no puedo ir a la iglesia, no puedo pararme en ese lugar, no puedo acercarme a Dios. Y eso pensamos muchas veces. Y a veces la gente de iglesia, cuando ve a una persona que sabe que tiene desastre, decimos, híjole, aquí vino esa persona, debería darle vergüenza de estar hoy aquí en la iglesia. Mi pregunta, es que ¿quiénes somos para juzgar si Jesús no lo hace? La segunda historia es de Zaqueo. Zaqueo era un chaparrito, dice la Biblia, muy corrupto, según la Escritura, se había enriquecido con mucho poder, muy manipulador, se había enriquecido porque de alguna manera tenía pues como una franquicia o un permiso, un poder para poder cobrar impuestos a su pueblo, a sus hermanos, a los judíos, para podérselo entregar a los romanos. Y así que él era visto como una persona traicionera por cobrar esos impuestos y cobrar de más. Se enriqueció de esa manera, era despreciado por el pueblo, por los israelitas, era considerado como una escoria. Pero entonces un día él sabe que Jesús va pasando y por Jericó, y entonces él se sube a un árbol porque era chaparrito y comienza a gritar ahí. Jesús lo mira y Jesús le dice algo más o menos como lo siguiente: hey Zaqueo, quiero quedarme hoy en tu casa, baja de ahí, vámonos. Y entonces se van a la casa, se organiza una celebración, una comida en la casa, se reúne con él, y mientras se van a esa reunión hay personas religiosas que preguntan y están cuestionando la razón por la cual Jesús tiene que ir a conversar, a convivir, a tener comunión con este hombre en su casa. Eso no es correcto, decían ellos. Y entonces en medio de la conversación que pueden tener por lo que leemos, Jesús no condena a Zaqueo, sino que realmente fue una conversación que llevó a la transformación de la vida de Zaqueo. Y entonces de manera espontánea Zaqueo dijo: ¿sabes qué? Voy a dar la mitad de todo lo que yo tengo a los pobres, y a quien yo he defraudado, a quien yo lo transé. Entonces, porque era saqueó a muchas personas, a quien yo realmente le hice tranza, le regreso 4 veces lo que yo le defraudé o le debía. El punto que te quiero hablar es que Jesús no lo condenó. Jesús se acercó a él una vez más, como lo hizo con esta mujer agarrada en pleno acto de adulterio. Y eso es lo que hace con nosotros el día de hoy Jesús también. Jesús dice: y me acerco a ti porque quiero ayudarte, porque quiero que vivas de una manera totalmente diferente. Y entonces pasamos a la tercera historia. Y la tercera historia es una mujer que tenía desastre relacional, 5 matrimonios fallidos todos, y estaba en una relación más en la cual no estaba ya en matrimonio, estaba viviendo en unión libre. Y el estigma para la mujer no solamente era fuerte hoy con 5 divorcios, en ese tiempo imagínate más, y por ser mujer más todavía. Ahora ella era samaritana. Jesús va pasando por una ciudad, Sicar, hace una pausa, venían cansados para tomar agua, sus discípulos se van a hacer compras, él se queda ahí a la orilla de un pozo, la mujer está ahí, le pide agua para beber. La mujer se sorprende: ¿acaso no sabes que soy samaritana? Los samaritanos y los judíos no se podían ver, los judíos odiaban a los samaritanos, los consideraban totalmente inferiores. ¿No sabes que soy una samaritana? Claro que sí sé, solamente te estoy pidiendo que me des agua para beber. Y es más, en medio de la conversación le dice Jesús: dile a tu marido que venga, por favor. La mujer dice: no, espérame, sabes que yo tengo problemas, no, ya sé que no tienes marido ahorita, tuviste 5, ahorita estás en una relación fallida. Y entonces comienza la conversación, o termina de la siguiente manera. Le dice Jesús: si solo supieras lo que tengo para ti, me pedirías y yo llenaría la necesidad que no has podido llenar con nada. Es decir, Dios no le teme a tu desastre, lo ve y le entra a tu desastre. Él te dice: hey, quiero ayudarte, no te condena, te ofrece una solución. ¿Cuál es la solución? Así mismo, la solución a nuestro desastre es Jesús. Dilo conmigo: la solución a mi desastre es Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque lo que necesitas ante tu desastre es aceptación incondicional. No que te estrellen tus errores en la cara, sino que te amen, te abracen de manera incondicional, que te entiendan. Y no me dejarás mentir, pero aunque muestres
una fachada de que todo está bien en medio de tu desastre. En el fondo te sientes solo, sola, aislada, culpable, miserable. Te preguntas, ¿quién puede darme lo que necesito? La respuesta es tu Padre Celestial, que en vez de señalarte, que en vez de condenarte, te da herramientas, te muestra paciencia. ¿Quién puede perdonarte realmente tantos desastres, tantas veces? ¿Quién? La respuesta es Dios. Por eso el nombre que le dieron a Jesús cuando nació Jesucristo y el ángel, le preguntaron al ángel y entonces contesta, dice, el nombre es Emmanuel, porque Emmanuel significa Dios con nosotros. Es decir, Dios se ha acercado en medio de tu desastre. Esa es la verdad. Así que regresemos a la mujer adúltera. Ella está, Jesús está en esa reunión, termina toda esta parte donde la mujer es acusada. Jesús le dice, vete y no peques más. La reunión continúa y entonces Jesús continúa enseñando. Y ve lo que dice el texto 8, la primera parte. Dice, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Extraordinario lo que dijo Jesús inmediatamente después de esa acción, de ese evento con esta mujer, ¿sí? Porque estar en un desastre es estar en la oscuridad. ¿Quieres salidas en medio de tu desastre? ¿Quieres claridad para tu desastre? Entonces Jesús dice, yo soy la luz. Desastre es igual a oscuridad. Y luego continúa esa parte del verso y dice, si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Si ustedes me siguen, dice Jesús, es decir, la misma invitación que Jesús hace, la misma invitación funciona para cualquier tipo de desastre, ¿sí? Financiero, matrimonial, relacional, etcétera. Jesús dice, y no tienes por qué estar y andar en la oscuridad. Sin embargo, la expectativa que tú y yo tenemos muchas veces para resolver nuestro desastre es que alguien llegue, nos ayude y luego le decimos adiós, cualquier cosa te vuelvo a llamar. Y espero no tener que volverte a llamar, ¿sí? Es como cuando se te descompone el carro y alguien va y te ayuda, pasaste 2, 3 horas ahí, lleva la grúa o te arregla ahí mismo y dices, gracias, me ayudaste, ni siquiera vas a recordar el nombre de la persona. Hasta luego, bye. Si algún día te llego a necesitar, pues te echo la llamada, dices, ojalá y no vuelva a necesitar para no tener que volverle a hablar a esta persona, ¿sí? Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que de alguna manera Dios no quiere que sea así. Dios quiere que sea algo más grande. Dios quiere una relación permanente, estar más cerca de ti. Porque sabes que Él sabe que tu tendencia y mi tendencia es meternos en desastres. Y entonces muchas veces es tú, si eres tú padre de familia, te aseguro que tú piensas de la siguiente manera: yo prefiero tener hijos imperfectos que me amen a tener hijos perfectos a quienes no les importe. Y sabes una cosa, así piensa Dios. Una relación con Dios es un proceso, crece, profundiza. Eso pasa con Dios, eso pasa en cualquier relación. Y en las 3 historias, un común denominador fue: sígueme, quiero una relación contigo. No te condeno, dice Jesús, te amo. Nada de lo que hagas, nada de lo que dejes de hacer te va a distanciar de mí. Sí, está bien, pero quizá tú estás pensando, Alfonso, no es como darle una licencia a las personas para que estén pecando y pecando y pecando. Mira, yo te digo lo siguiente: lo único que pasa con nuestro desastre, si seguimos y persistimos en nuestros comportamientos, es que vamos a vivir una pesadilla toda nuestra vida, pero no te aleja de tu Padre Celestial. Jesús no te mira con superioridad y te dice: retírate de mí, en este momento estás con desastre, así que la verdad es que ni te quiero ver. No, sabes que no pasa eso realmente. Te dice: no te condeno, te abraza, te ama el Señor y te dice: hey, hijo, hija, quiero estar cerca de ti y nada de lo que hagas va a poder alejarme realmente de ti. Está bien, pero ¿qué va a pasar con mi desastre, Alfonso? Bueno, qué bueno que preguntas. Yo quiero, dice Jesús, que vivas una vida mejor y que no sigas en ese desastre. Está bien, pero ¿cómo le hago? Una vez más, qué bueno que me vuelves a preguntar, diría él. Mateo citó a Jesús alguna ocasión
con la implicación práctica de lo que significa seguir a Jesús. Y primero voy a decirte lo que no es seguir a Jesús. A través del texto primero, Mateo 7:26 dice, pero el que oye mis enseñanzas y no las pone en práctica es como el tonto que edificó su casa sobre la arena. Ahora, dicen que aquella persona que oye y no pone en práctica es como un tonto. No lo digo yo, lo está diciendo realmente la palabra, ¿sí? Ahí lo estamos escuchando. Pero los desastres son como tonterías. Pasado el tiempo dices, ¿cómo pude ser tan, ponle ahí, tonto, tonta, ¿sí? No porque te aleje de Dios, sino porque sigues en tu desastre, haciendo tonterías. Y lo único, entre paréntesis, déjame decirte que te distancia de alguna manera de Dios es la falta de humildad, ¿sí? Para decir, hey, reconozco que he construido mi vida sobre la arena, desastre tras desastre tras desastre, escucho y no pongo en práctica lo que escucho, pues bueno, es esa manera, ¿sí? Ve lo que dice el verso que sigue. Todo el que presta atención a mis enseñanzas y las pone en práctica es tan sabio como el hombre que edificó su casa sobre una roca bien firme. Y dos cosas que vemos aquí: prestar atención, es decir, decirle sí al Señor, y ponerlo en práctica. Esa es la primera cosa, ¿sí? Y muchas veces ponemos como pretexto el decir, es que no entiendo la Biblia, es que no entiendo lo que el Señor me quiere decir, por eso es que no lo practico. Mira, déjame decirte algo muy práctico, ¿sí? Yo sé que casi la gran mayoría, tú que me estás escuchando, tienes un teléfono móvil y yo sé que tú no entiendes todo el funcionamiento del teléfono, sin embargo lo usas. Yo sé que muchos de ustedes se han subido a un avión y no entienden cómo funcionan los motores, las turbinas, etcétera, pero lo usan, se suben a ese avión. O manejas un carro y no sabes realmente cómo funciona todo el sistema eléctrico, cómo es que prende realmente el vehículo, comienzan a rodar las llantas y sin embargo lo usas. De tal manera que no necesitamos entender todo para poner en práctica, sino solamente confiar. Así es con Dios. Acepto, sí Señor, te presto atención, pongo en práctica. Y lo segundo es construir, dice el que construyó. Construir habla de un proceso. Muchas veces subestimamos el proceso. La construcción lleva tiempo. Una construcción, yo que he construido, te lleva tiempo, te lleva sorpresas, te lleva más dinero, más caro. Es decir, hay un proceso. Y déjame decirte algo, no vas a salir tan rápido como tú crees del desastre. Puede ser que sí, puede ser que no, pero va a llevar un proceso. Así funciona Dios, pero es posible. Está bien, sí, Alfonso, sí presto atención, practico, le entro al proceso. Así debes contestarle al Señor, sí, le entro al proceso. ¿Y qué garantías hay, Alfonso, que va a funcionar? Bueno, Jesús dijo lo siguiente, ve este texto. Cuando llegaron las lluvias, las inundaciones y los huracanes, la casa no se derrumbó porque estaba edificada sobre la roca. ¿Sabes por qué no se cayó? Porque tenía un cimiento firme. Mi matrimonio tiene hoy un cimiento firme. Mis finanzas tienen hoy un cimiento firme. Mi vida relacional tiene hoy un cimiento firme. ¿Sabes qué? Están sobre un terreno firme. Antes no, y se derrumbaban. Así que la pregunta no es realmente si van a llegar tempestades o no, más bien cuándo van a llegar esas tempestades, y que cuando lleguen esas tempestades, entonces nuestra vida esté cimentada sobre un terreno firme, sólido. En resumen, déjame decirte, Dios ve tu desastre, no se asusta, no tiembla ante tu desastre y te invita a que lo sigas en medio de tu desastre. Y eso es una gran noticia, es una noticia extraordinaria, increíble, porque nada de lo que has hecho, nada de lo que estás haciendo el día de hoy, nada de lo que hagas en el futuro te va a separar de Dios. ¿Sabes por qué? Porque te ama, ve tu desastre, no se asusta, te invita a seguirle y es poner en práctica lo que dice, aunque no lo entiendas. Pero ¿sabes qué? No para estar cerca de Dios. No creas esa mentira. Me voy a portar bien, voy a poner en práctica para estar cerca de Dios. No creas esa mentira. Nada de lo que tú hagas te acerca o te aleja de tu Padre Celestial. Porque entonces
no necesitaríamos un Salvador. Y esa es la gran noticia, una noticia increíble para celebrar, que tenemos un Salvador que nos acepta de manera incondicional y que además no solamente debemos celebrarla tú y yo, sino compartirla con otras personas en este lugar, ahí en tu ciudad donde tú estás. Estamos ahora acá en Durango, aquí en Durango, que puedas compartir con familia, con amigos, con otras personas, que más personas en tu ciudad, en Durango, puedan escuchar más este mensaje tan extraordinario y que entonces les guste la iglesia. Qué bueno que pudiste estar con nosotros el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de los mensajes y eventos que tenemos especialmente para ti. Dar es nuestro estilo de vida y gracias a tu generosidad es posible hacer todo lo que hacemos y apoyar a los distintos misioneros para que el mensaje de esperanza y salvación llegue a cada rincón del mundo. Betel Norte, donde todos somos familia.